Muy bien, chicos, buenos días tengan ustedes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? Y vamos a empezar con un tema que es básico e importante. Es acerca del futuro, ¿ya? Planes de futuro, future plans, ¿ok? Y vamos a empezar con un término que es para el futuro, para hacer pequeños planes de futuro, que es el going to. Going to, ¿ya? Usamos el futuro con going to cuando sabemos con cierta seguridad lo que va a suceder o lo que va a pasar, ¿ya? Es un pequeño término que también se utiliza en el futuro porque hay otro término específicamente para el futuro que es el will, ¿ya? Pero esto es para hacer planes y cuando sabemos con seguridad lo que va a suceder. Vamos a ver, tenemos que formar oraciones también con este going to, ¿ya? Y vamos a ver en este caso la forma afirmativa. Vamos a ver la estructura afirmativa del going to y cómo vamos a formar una oración con este going to, ¿ya? Primero, vamos a colocar un pronombre, ¿ya? El pronombre podemos colocarlo del que nosotros querramos. Tenemos I, que es yo, you, que es tú, he, que es él, she, que es ella, it, que es eso o esa, we, nosotros, nosotras, you, ustedes, y por último, they, ellos o ellas. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver en los ejemplos cómo es la construcción específica. Muy bien, tenemos el pronombre más un verbo to be. Recuerda que los verbos to be solamente son tres. Son am, are, is. Acuérdate de la palabrita amaréis. ¿Ya? Am, are, is. Más, o agregamos también el going to. Vamos a agregar el going to. Luego vamos a agregar un verbo en tiempo presente. Y por último, el complemento. Entonces, esa sería la estructura gramatical. Un pronombre más un verbo to be, más el going to, más un verbo en tiempo presente y por último, el complemento. De esa manera vamos a construir una oración con el going to para hacer un plan a futuro. Vamos a ver el ejemplo. Ahí está. ¿Ya? En el primer ejemplo tenemos we como pronombre, el verbo to be de we, que es are, el going to, que siempre va a ser igual, el verbo en tiempo presente, que es travel, el verbo viajar, y el complemento, en este caso, to Lima, ¿no? Entonces, en la primera oración tenemos, we are going to travel to Lima. Nosotros vamos a ir o iremos de viaje hacia Lima, ¿no? O a Lima, ¿ya? Entonces, el going to sirve para realizar la acción a futuro, ¿no? Es el vamos a, o voy a, o iremos a, o hacia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a viajar a Lima. En la segunda tenemos el pronombre I, que es yo, su verbo to be, que es am, el going to, el verbo que tiene que estar en presente, play, y por último el complemento, que es soccer. Entonces, la oración dirá lo siguiente. I am going to play soccer. Yo voy a jugar fútbol, ¿no? Ahí está. Y por último, tenemos el pronombre she. A ver, chicos, ¿me escuchan bien?
Chicos, Sí. Sí, profesor. Profesor. dígame. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, no, chicos? Chicos, ¿me pueden escuchar bien? Profesor, se le escucha entrecortado. Ajá. Ah, sí. Ya. Esperen un momento, a ver. Era, ¿no? 5 total. Chicos, ¿ahora me pueden escuchar? Profesor, se le escucha entrecortado todavía. Sí. Se le escucha peor. Ajá. Mejor. Ya, creo que es problema del Pero internet. profesor, cuando usted habla, se le escucha entrecortado, pero cuando nosotros hablamos no se escucha bien. Sí, yo sí los escucho bien. Yo se los escucho bien. No sé por qué ustedes me escuchan así. A ver. Profesor, pero ahorita Pero yo le a estoy usted no le escuchamos mal. A ver, ahora. entrecortado, profesor. Más o menos. ¿Más o menos todavía? Más o menos ahí. Sí. Porque se escucha como película, se escucha así, así. Pantalla negra, dile. Ya. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de continuar entonces, ¿ya? Ya, entonces vamos con la última pregunta que es, con la última oración, disculpen, que es she, su verbo to be, que es is, el going to, el verbo en presente, que es watch, que es ver, y por último, el complemento, que es a movie, ¿no? Entonces, tenemos ahí, she is going to watch a movie. Ella irá a ver una película. Cine. O ella va a ver una película. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está, esa es la estructura afirmativa del going to. La estructura negativa, ¿ya? La estructura negativa del going to, vamos a ver ahora. Ya hemos visto en la primera parte la estructura afirmativa, ahora la estructura negativa. El pronombre más el verbo to be, pero en una negación, aquí vamos a negar al verbo to be, ¿ya? Le vamos a agregar el not. Luego vamos a continuar con el going to más un verbo en presente y por último el complemento, ¿ya? Esta sería la estructura negativa. Un pronombre, un verbo to be en negación, el going to y el verbo en presente. El verbo en presente y el complemento, ¿ya? Ahí están los ejemplos. Vamos a utilizar los mismos ejemplos
de la forma afirmativa para que podamos entenderlo mejor. Ya, en este caso, we are, porque es su verbo to be, pero le vamos a negar ahí al verbo to be. Entonces, le agregamos el not. We are not going to travel to Lima. Chicos, todavía no estamos en ninguna página del libro. Ya, todavía no llegamos al libro. Entonces, estamos ahí. We are not going to travel to Lima. Nosotros no vamos a viajar hacia Lima. O no vamos a viajar a Lima. ¿Ya? La segunda es I am, y vamos a agregar el not. I am not going to play soccer. Yo no iré a jugar fútbol. ¿Ya? Yo no iré a jugar fútbol. Y por último, she is not going to watch a movie. Ella no irá a ver una película. ¿Ya? Ahí está, entonces, esa sería la estructura negativa. Un pronombre, un verbo to be, con la negación, el going to, el verbo en presente y el complemento. Si se dan cuenta, aquí solamente vamos a agregar el not después del verbo to be. Y esa sería la estructura negativa. Nada más. ¿Ok, chicos? Ahí está. Y por último vamos a ver la estructura interrogativa, que es las preguntas, ¿no? Cómo preguntar con going to. ¿No? Para eso vamos a tener la siguiente estructura. Primero ponemos al verbo to be. Recuerda que los verbos to be son solo 3. Am, are, is. Acuérdate de la palabrita amaréis. Ahí están los verbos to be. Am, are, is. Muy bien, ponemos el verbo to be más un pronombre, ¿ya? Más el going to, más un verbo en tiempo presente, y por último el complemento con el question mark, o el signo de interrogación, o el símbolo de pregunta, ¿ya? No te olvides que ese signo de interrogación solo va al final. No existe signo de interrogación al comienzo de una pregunta en inglés, solamente al final, ¿ya? Tenemos ahí, utilizando los mismos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver. En este caso tenemos el pronombre you. Para poner el verbo to be tenemos que fijarnos qué pronombre es, ¿ya? Para poner el verbo to be nos vamos a fijar en el pronombre. En este caso es you. Y su verbo to be es are. Are you going to travel to Lima? ¿Ya? Y al final, question mark, el símbolo de interrogación. ¿Ya? ¿Vas a viajar a Lima? ¿O vas a viajar hacia Lima? Are you going to play soccer? Ahí faltó el signo de interrogación en la segunda. Chicos, are you going to play soccer? Tienes que darle también ese tono de pregunta. Are you going to play soccer? ¿Vas a jugar fútbol? Y por último, is she going to watch a movie? Is she going to watch a movie? ¿Ella irá a ver una película? ¿Ya? Entonces, esas serían las preguntas y la estructura con el going to para formular las preguntas. Recuerda el verbo to be, el pronombre, el going to, el verbo en tiempo presente, el complemento y el question mark, que es el signo de interrogación que solo va al final. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso del going to review. La palabra review significa repaso, review. Ok, tenemos ahí una oración. Nosotros vamos a estudiar inglés. Y nosotros tenemos que escribirlo en sus 3 formas. Tanto en la afirmativa, en la negativa, como en la interrogativa. ¿Ya? Vamos a ver cómo se escribe esa misma oración. Nosotros vamos a estudiar en las 3 formas. Vamos a ver. Tenemos ahí en la forma afirmativa. We are, ¿ya?, going to study English.
We, el pronombre, are, el verbo to be, el going to, el verbo en tiempo presente que es study, y por último el complemento que es English. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente, nosotros vamos a estudiar inglés, we are going to study English. ¿Y cómo será en la forma negativa? We are not going to study English. We are not going to study English. Lo que les dije aquí, después del verbo to be, o sea, después de are, solamente agregamos el not y de esa manera ya tenemos la oración en forma negativa. Y por último, la forma interrogativa, que ya sabemos que tiene que comenzar con el verbo to be. Yo digo ahí, veo we y su verbo to be es are, entonces esto va a comenzar con are, luego sigue el pronombre. Are we going to study English? ¿Vamos a estudiar inglés? Are we going to study English? ¿Vamos a estudiar inglés? Ahí está. Entonces, ahí está la oración. Nosotros vamos a estudiar inglés en sus tres formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Yo voy a descansar este fin de semana. Yo voy a descansar este fin de semana. Vamos a ver cómo se escriben las tres formas. I'm going to rest this weekend. I'm going to rest this weekend. Muy bien, tenemos ahí un verbo, el verbo descansar. Eso en inglés se dice rest. Rest. ¿Ok? Es el verbo descansar. I'm going to rest this weekend. Y fin de semana que es weekend. ¿No? Entonces, esa sería la forma afirmativa. En la forma negativa, I'm not going to rest this weekend. I'm not going to rest this weekend. Nuevamente, solo agregamos el not después del am. Y de esa manera ya tenemos la oración en negativo. Bueno, en este caso después del verbo to be, nada más, ¿no? Luego ya está en negativo. Es casi similar a la forma afirmativa. Mira, chicos. ¿Ya? Tiene toda la estructura, solamente que entre el verbo to be y el going to está el not. Nada más. Si tú le pones eso, ya se cambió a negativo. Si le quitas el not, está en afirmativo. Y en pregunta, primero tiene que ir el verbo to be. Es, are you going to rest this weekend? Are you going to rest this weekend? ¿Vas a descansar este fin de semana? ¿No? ¿O irás a descansar este fin de semana? Not. Ahí está. Entonces, esas serían las preguntas, ¿ya? De ejemplo. Muy bien, tenemos ahora what are they going to do? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Vamos a ver acá algunos ejemplos y vamos a tratar de responder. ¿Ya, chicos? De acuerdo a las imágenes que vamos viendo. Ok, what is she going to do? ¿Qué es lo que ella va a hacer? Tenemos en la parte inferior tres respuestas. She's going to sleep, ella irá a dormir. She's going to cook, ella irá a cocinar. She's going to sing, ella irá a cantar. Good. Es la segunda. A ver, vamos a ver. Segunda. Bien, she's going to cook. A ver, chicos, hay que tratar de guardar silencio. Ustedes mismos Segunda. tienen que poner en práctica lo aprendido. Espérenme un momento, chicos, por favor. Unos 10 segundos. A veces hay algo en la pantalla negra. Sí, profesor. ¿Qué tapa?
Ya. Muy bien, entonces sería la segunda. She's going to cook. Ella va a cocinar. Muy bien. What is he going to do? Es lo que él va a hacer. Tenemos ahí, he's going to feed the fish. Él va a alimentar a los peces. He's going to eat. Sí. Él va a comer. He's going to bed. Él va a dormir. La primera. Va a alimentar a los peces. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. He is going to feed. Él va a alimentar a los peces. Peces. Muy bien. What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? I'm going to cook. Voy a cocinar. La I'm última. going to dance. Voy a bailar. No. I'm going to eat an apple. Sí. Voy La a última, comer la última. una manzana. Sí. A ver. ¿Será I'm going to dance? No. ¿Será I'm going to cook? No. ¿Será I'm going to eat an apple? Sí, ¿verdad? Sí. What are they going to do? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? They are going to work. ¿Ellos van a trabajar? They are going to work. ¿Ellos van a trabajar? No, ¿verdad? No es. They are going to run. ¿Ellos irán a correr? They are going to run. No. No, tampoco. Entonces, La que queda. they are going to swim. Ellos van a Sí. nadar, ¿no? Ahí está. What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? I'm going to visit Jim. Voy a visitar a Jim. De repente puede ser un amigo. ¿Ella va a visitar a alguien? ¿Ahí? No, ¿verdad? No se ve eso. No. I'm going to do yoga. Voy a hacer yoga. ¿Se ve que la chica va a hacer No. yoga? No. I'm going to play. A ver, aquí, chicos, presten atención. Vamos a guardar silencio un ratito. Sí. A ver, muchos de ustedes de repente se preguntarán, ahí dice, yo voy a jugar, porque vemos el verbo play. ¿Ya? El verbo play significa jugar, es cierto. Pero cuando nosotros vamos a hablar de un instrumento, como el que tiene la chica, un instrumento musical, vamos a utilizar play para decir tocar. ¿Ya? Porque para el verbo tocar está el verbo touch. ¿Ya? El verbo touch significa tocar, pero cuando se habla de instrumentos musicales, utilizamos el verbo play para referirnos. Si yo quiero decir, yo voy a tocar la guitarra, yo digo, I'm going to play the guitar. Yo voy a tocar el xilófono, I'm going to play the xylophone. ¿Ya? Yo voy a tocar el piano, I'm going to play the piano. Entonces, esa sería la forma de decir tocar, pero con instrumentos musicales. Vamos a utilizar play. ¿Ya? Solamente con instrumentos musicales. Muy bien, ahí está. I'm going to play. Yo voy a tocar, en este caso, voy a tocar un instrumento musical. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar nosotros a nuestro libro. ¿Ya?